Y le doy la palabra a mi colega Yara Almonte, quien nos acompaña del programa de posgrado de estudios latinoamericanos. Y no sé, ¿tú tienes presentación? No, sin presentación, la vamos a escuchar a Yara en los próximos 15 minutos. Muchas gracias, Juan, que tampoco dije, pero es un colega del Instituto de Investigaciones Sociales de aquí de la UNAM, se nos olvidó al inicio. Y bueno, para no hacerlo tan largo y para transmitirles también que esto es producto de discusiones, intercambios que tuvimos ya en distintos momentos las y los integrantes de este proyecto de investigación, a quienes quiero agradecer mucho por su interlocución. Entonces, intentaré presentar algo más panorámico y sintético de lo que va de mi investigación, ¿no? Que, bueno, aborda el movimiento de mujeres, el amplio, vasto, diverso y dinámico movimiento de mujeres en el sexenio obradorista, ¿no? Y como las otras investigaciones en este proyecto, el objetivo también es poder rastrear cuáles son las formas de protesta que ha tenido el movimiento de mujeres este sexenio y cuál ha sido su dinámica, ya sea tensa o más lisa, ¿no? más cercana en relación con el gobierno y en particular con López Obrador y con distintas figuras de la Cuarta Transformación. La idea un poco es, a lo largo del texto que van a poder revisar, cuando lo subiremos a las plataformas y después cuando esté el libro terminado, es poder rastrear los momentos de tensión, de conflicto, ¿no? De cuestionamiento o de confrontación que ha tenido el movimiento de mujeres, en particular con el gobierno federal, y sobre todo frente a distintos momentos, ¿no? Distintos momentos, distintas iniciativas políticas, declaraciones oficiales o sobre todo frente a problemáticas que han empujado una reiterada movilización del movimiento de mujeres en el país, como son las desapariciones de mujeres o los casos de feminicidio. Esto es porque en estas experiencias de conflicto se puede rastrear qué tipo de relación, confianza, ¿no? o apoyo pueden tener distintas participantes del movimiento de mujeres en relación a la 4T y al gobierno, o hasta dónde ese apoyo, ¿no? O esa identificación en realidad se traduce en un cuestionamiento puntual, esporádico o en una concreta insubordinación frente a las distintas políticas y frente a lo que representa, ¿no? La Cuarta Transformación, que ya en la mesa anterior charlaban sobre sus características y cómo podríamos entenderla. Solo quiero decir que como una de las claves más importantes de lectura teórico-metodológica de este proyecto, yo parto de una visión marxista, que sobre todo entiende al movimiento de mujeres y en particular a la categoría de mujeres como una categoría que no se contrapone con la de clases sociales, sino que, responde a un distinto nivel analítico, a un distinto orden y por lo tanto más que contraponerse amplía, ¿no? Las posibilidades que puede tener un análisis marxista en este movimiento y permite situar al movimiento de mujeres en una dinámica más amplia de lucha de clases en el país, sobre la cual se centrarán también las siguientes mesas que abordan, bueno, los procesos de movilización en sectores de trabajadores, sindicatos y también en sectores rurales con sujetos que defienden el territorio y los bienes comunes. Quiero plantear también que seguro por lo menos todas hemos visto este sexenio, pero es un movimiento que ha estado claramente en ascenso, ¿no? Ha profundizado su participación política, se ha masificado, se ha democratizado en el sentido de poder integrar a nuevas capas de la población, superando, ¿no? La restricción que podía tener en momentos previos, por ejemplo, donde se movilizaban solamente mujeres jóvenes o estudiantes, superando esas fronteras y logrando integrar a capas más amplias de la población, no solo a los procesos de movilización y protestas, sino sobre todo a nuevas definiciones, nuevos sentidos comunes que buscan, pues, disminuir la tolerancia frente a la violencia machista y plantear la necesidad de pues una política que ataque, ¿no? Una perspectiva que ataque la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres. Podríamos identificar, o por lo menos yo identifico, ¿no? Alrededor de mi investigación, distintos tipos de demandas y distintas formas de protesta que tiene el movimiento de mujeres. Por un lado, aquellas demandas que están orientadas a poder
pelear desde una ubicación más ofensiva por la ampliación de los derechos, ¿no? Es decir, el acceso a mayores reformas, ¿no? legales que garanticen la participación política, que garanticen el acceso a servicios y a derechos elementales, el aumento salarial, por ejemplo, ¿no? o la exigencia o la pelea por mejores condiciones de trabajo, y por otro lado, un tipo de demandas que son propiamente defensivas, ¿no? que directamente denuncian el golpeteo, el ataque, ¿no? Contra el movimiento de mujeres, contra las mujeres en general, por ejemplo, en torno a los casos de violencia machista y feminicidio o desapariciones, ¿no? También hago otro cruce para pensar que uno de los elementos que yo identifico que es, digamos, permite explicar por qué el movimiento de mujeres ha estado lejos de volver a sus casas, ¿no? y se ha mantenido dinámico y movilizándose en las calles, tiene que ver con que muchas de sus demandas no pueden ser resueltas dentro de los marcos de la democracia burguesa hoy, dentro de la democracia capitalista, porque cuestionan directamente el carácter patriarcal que tiene la forma estatal mexicana y que tiene el sistema político y económico que sustenta distintos mecanismos de desigualdad y de violencia contra las mujeres. Entonces, el hecho de que estas demandas, ¿no? tengan que abrazar una perspectiva que en los hechos confronta al gobierno o confronta el Estado, le ha impuesto un límite, ¿no? a que puedan ser resueltas en los marcos de los propios mecanismos institucionales y de la política pública que ha tenido la Cuarta Transformación. En particular, quisiera mencionar que estas formas de protesta podríamos dividirlas en aquellas que están orientadas a cuestionar la violencia machista en un enorme espectro, en un muy amplio espectro que van desde el cuestionamiento, por ejemplo, a los micromachismos, al ghosting, etcétera, denunciando el acoso sexual, ¿no? denunciando el abuso sexual, las violaciones y escalando a el feminicidio. Otro tipo de protestas que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos en particular, que estuvieron muy a la orden del día en este sexenio, sobre todo antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2021, que sentó las bases para la despenalización del aborto. En tercer lugar, formas de protesta que tienen como demandas la obtención de derechos políticos y civiles, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el aumento de legislación, ¿no? En relación a la tipificación de nuevos delitos, que fue una de las políticas privilegiadas de este gobierno para enfrentar la violencia machista. En cuarto lugar, las movilizaciones y protestas en contra de la violencia del Estado, por ejemplo, en contra del despojo, del desplazamiento forzado, de la represión por parte de los cuerpos represivos, de las desapariciones forzadas o de las ejecuciones extrajudiciales y los feminicidios en donde están involucradas fuerzas policiales y del ejército. Y en quinto lugar, las protestas por, digamos, la ampliación de derechos, ¿no? En esta clave ofensiva que les comentaba, que tiene que ver con demandas económicas, sociales, laborales, culturales, ambientales, por mencionar algunas, ¿no? Esta separación la utilizo para poder rastrear a partir de nuestra base de datos, que quiero también saludar aquí porque fue un gran trabajo y es una base de datos muy buena, muy cualitativa, que recorre todo el sexenio y que demuestra las movilizaciones de distintos sectores, tanto a izquierda como a derecha y a nivel institucional. Y bueno, a partir de esto puedo rastrear en la base de datos todas las distintas acciones contenciosas que tiene el movimiento de mujeres para por lo menos afirmar que es uno de los movimientos más dinámicos que hubo en el sexenio. No hay un solo mes que no tenga movilizaciones de mujeres, ¿no? En todos estos distintos rubros, pero en donde podríamos identificar una dinámica de mayor confrontación con el gobierno entre los años del 2019, ¿no? Cuando, finales del 2018, cuando llega la Cuarta Transformación y toma posesión López Obrador, hasta finales del 2021, donde, producto sobre todo de distintas declaraciones de López Obrador o de algunos funcionarios públicos que confrontaban al movimiento feminista, lo criminalizaban, llegaron a asegurar, como AMLO en algunas mañaneras, que era un invento de los conservadores, de la derecha, ¿no? que estaba buscando afectar su gobierno, que era un invento neoliberal como el ecologismo, pues generó, ¿no? una dinámica de movilización y de protestas muy aguda que después tiene, digamos, una reubicación, cambia y abre un segundo momento a partir de una reubicación de funcionarias de la 4T y del propio López Obrador, que pasa a segundo plano a pesar de
todavía tener una característica de mucha centralidad, ¿no?, en este gobierno, digamos, por concentrar elementos carismáticos, ¿no?, y sobre todo por la propia estructura de cómo funciona, ¿no?, el Morena, y por el peso del presidencialismo en la tradición política mexicana. Y bien, en este segundo momento, López Obrador pasa a segundo plano, porque evidentemente todas sus declaraciones no estaban logrando enamorar al movimiento de mujeres que se mantenía en las calles, y se ponen en primer plano distintas funcionarias políticas de la Cuarta Transformación y también de la oposición que abrazan las demandas, una retórica, una narrativa de feministas, ¿no? Entonces comienzan a asegurar que la Cuarta Transformación es feminista, que se han realizado todas las demandas del movimiento feminista en este gobierno, y eso también genera cierta dinámica que busca pasivizar, ¿no?, las movilizaciones de mujeres, sin lograrlo, pero me parece muy importante señalarlo porque es un claro cambio, ¿no?, en la ubicación no solo del oficialismo, sino también del conjunto del régimen político. Esto se ve en particular muy claramente y de forma muy cínica en sectores de la derecha conservadora que como ya sabemos, ¿no?, después de votar las políticas neoliberales, de garantizar la militarización del país, de tener alianzas con los sectores más reaccionarios de las iglesias en el país, ¿no?, como se vio ya con gestos y simpatías, por ejemplo, hacia la extrema derecha o hacia los libertarios hoy en el Cono Sur, como el gobierno de Milei, ¿no?, o como fue en algún momento el gobierno de Trump, en este periodo comienzan a presentarse con una retórica de progresismo neoliberal, diría Nancy Fraser, que busca capitalizar este movimiento de mujeres, ¿no? Porque producto de la crisis que tiene todavía la derecha conservadora, es evidente que atraer el voto femenino es una de sus principales preocupaciones, ¿no? Entonces, quizá uno de los gestos más claros de esto es, bueno, no solo a Xóchitl hablando en el debate presidencial, ¿no?, de derechos LGBT y la cuestión trans, etcétera, viniendo del PAN, ¿no?, que es algo impresionante, sino también figuras vinculadas a la derecha conservadora, recientemente como Alessandra de la Vega, que es una influencer que durante todo este sexenio acompañó movilizaciones feministas, en particular a las movilizaciones del Bloque Negro para denunciar la represión, ¿no?, del gobierno de la Cuarta Transformación, y que recientemente, va como candidata de la oposición conservadora en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Y presentó junto a dos de las plataformas feministas más importantes en México en estos años, como son Women on Fire o como son las Brujas del Mar, dos de las colectivas que más alcance viral tienen en redes y que están detrás, por ejemplo, de las convocatorias del paro al 9 de marzo cada año, y que presentaron en común con Alessandra de la Vega una iniciativa a la ONU para repudiar la represión que tuvieron gobiernos oficialistas este 8 de marzo, ¿no? Digo, obviamente no dicen nada de que también reprimieron gobiernos de la oposición conservadora en distintos estados, pero bueno, me parecía un buen ejemplo de cómo tanto la derecha como el gobierno toman nota del movimiento de mujeres y busca tener política en consecuencia en clave electoral, ¿no? Otro elemento también importante fue, sobre todo en las elecciones intermedias del 2021, seguro si alguna se paró o alguno se paró en el Zócalo, pudieron ver en ese año que días previos a la movilización del 8 de marzo, que fue masiva porque fue poco antes de que iniciara la pandemia, podíamos ver proyectado en las paredes de Palacio Nacional, ¿no?, y en las vallas que colocó el gobierno alrededor del Zócalo, las consignas de México feminicida, un violador no será gobernador, en relación a el caso de Félix Salgado Macedonio, ¿no?, que estaba siendo cuestionado por abuso sexual y por violaciones, y que iba como propuesta de candidato, ¿no?, por parte del Morena en Guerrero, y en donde el 8 de marzo, concretamente, esas proyecciones fueron acompañadas por la consigna de AMLO, nos vemos en las urnas, ¿no?, intentando orientar este descontento en clave político-electoral para lograr un voto de castigo contra el Morena y que ese descontento fuera capitalizado por la oposición. Y bueno, les planteo esto porque para nosotros en este proyecto es muy importante poder diferenciar pues qué relación tiene el movimiento de mujeres, que tiene múltiples expresiones políticas, con las distintas fuerzas del régimen en el terreno de poder,
identificar hasta dónde, ¿no?, las movilizaciones, las formas de protesta, que son muy variadas, van desde los hashtags hasta los performance, las nuevas narrativas, expresiones artísticas, bloqueos, tomas, movilizaciones, paros, huelgas, ¿no? O sea, todo tipo de formas de protesta, hasta dónde estas expresiones de movilización tienen un contenido más claramente confrontativo con el gobierno federal, ¿no?, más claramente antagonista, que busca delimitarse del proyecto de la 4T y por esa vía poner sobre la mesa otra perspectiva sobre cómo lograr la emancipación de las mujeres y la resolución íntegra y efectiva de sus demandas. 5 minutos para terminar, muchas gracias. Y bueno, en este marco, después de darles algunas de las claves, quiero mencionar también que es muy evidente que la Cuarta Transformación tuvo amplia política para la situación de las mujeres, sobre todo centrada en los casos de violencia, ¿no?, de violencia machista, tanto el aumento de la tipificación y el aumento de las condenas, ¿no?, es decir, el endurecimiento de las penas frente a los nuevos delitos que se tipificaron este sexenio, la ley Agnes, la ley Olimpia, ¿no?, una infinidad de iniciativas jurídicas para poder tutelar a las mujeres y garantizar su seguridad. Por otro lado, iniciativas que van orientadas a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todo en la Ciudad de México, ¿no?, porque después de la despenalización del aborto se empiezan a armonizar distintas legislaciones a nivel estatal, pero en tanto que solo está despenalizado y no está legalizado, ya que el Estado no está obligado a garantizar el procedimiento de la interrupción legal del embarazo en todas las clínicas y hospitales públicos, solamente se han construido nuevas clínicas de interrupción del embarazo en muy pocos estados, ¿no? Entonces, esto ha derivado en que la política orientada a garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos todavía sea muy insuficiente y destine poca parte del presupuesto federal, ¿no?, en este rubro. Por otro lado, podríamos hablar de todos los programas sociales que están orientados a atacar la pobreza, ¿no?, y la inseguridad en el empleo, varios que tienen un claro tinte orientado a las jefas de familia y a las estudiantes mujeres, y que son parte de una base pues, fundamental, ¿no?, de lo que ha sido la política pública de este gobierno, y en particular lo que implica la ley de paridad de género, que permite que la Cuarta Transformación presuma que tiene el 40, o sea, que por ejemplo, del total de mujeres que han ocupado en la historia moderna, ¿no?, del Estado-Nación mexicano un puesto de secretarías de Estado, casi la mitad lo han hecho durante estos últimos 5 años. Es decir, un avance muy importante en el terreno de la representación política de las mujeres en los puestos de poder, pero que, como se ve, si se comparan los indicativos, ¿no?, los índices, digamos, económicos entre las condiciones de vida y sobre todo salariales, en el 2018 y en el 2024, cuando acaba este sexenio, estas políticas de representación, de tipificación, de aumento de penas y de programas sociales han sido insuficientes para poder atacar de raíz y acabar las condiciones de desigualdad y de pobreza que atacan en particular a las mujeres, volviéndolas un grupo vulnerable, ¿no? Algo que me parecía también muy interesante porque creo que representa una visión más equilibrada para poder leer, bueno, hasta dónde ha habido avances, pero bueno, estos avances, ¿a quién han beneficiado, ¿no? ¿A quiénes han beneficiado? Y como se puede ver en particular con las cifras del feminicidio, que es la única cifra que voy a recuperar, si ustedes comparan en el 2018 la cifra de feminicidio que alcanzaba las 6 mujeres, punto y algo, asesinadas al día, esta cifra casi se duplica, ¿no?, en estos 6 años para acabar con el dato de casi 11 feminicidios al día en esta administración, ¿no?, lo cual es casi el doble que pues bajo el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y sí plantea claramente que todas estas políticas públicas han sido insuficientes para resolver una situación de violencia estructural, ¿no?, que está muy, muy vinculada con las condiciones políticas y económicas que vive el país a pesar de la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Bueno, para acabar en el último minuto que me queda, solo quería plantearles que me parece muy interesante que es innegable que el movimiento de mujeres, a pesar de estos cambios en la política pública, en el discurso oficial, en la política que se ha tenido desde distintos sectores del régimen político,
a pesar de las peticiones de, en particular, el presidente, ¿no? Que ha llamado a que se proteste de buena forma, a que no se destrocen, por ejemplo, ¿no? Las instalaciones de la vía pública, que es el destrozo ha sido una de las características de este movimiento de mujeres en los últimos años, ¿no? Como hemos visto en las movilizaciones. Bueno, a pesar de estos llamados y a pesar de que el régimen ha tomado nota del movimiento de mujeres y le ha otorgado concesiones, el movimiento de mujeres no ha sido disciplinado, ¿no? Continúa movilizándose con nuevas y muy variadas formas de protesta, continúa en las calles, y más bien lo que está por verse es si el hecho de que haya hoy 2 candidatas mujeres, que es algo que no se había visto y que evidentemente también responde al efecto, ¿no? político y social que ha tenido el movimiento de mujeres en la sociedad y en los partidos del Congreso, habrá que ver si esta posibilidad de que llegue de que tengamos una próxima presidenta, pasivice un poco más, ¿no? Y digamos, permita que el movimiento de mujeres abandone las calles y priorice las vías de negociación o de lucha institucional que tanto ha buscado instalar la Cuarta Transformación. Digo está por verse porque a pesar de que hay sectores del movimiento de mujeres, como les he comentado, que están más claramente vinculados a las instituciones del régimen, ¿no? Ya sea por la vía del partido oficialista o ya sea por la vía de la oposición conservadora, y a pesar de que tanto la oposición como el oficialismo ha participado y se ha hecho parte orgánica del movimiento de mujeres, interviniendo con su propia agenda, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, con la participación de Claudia Sheinbaum y de varias de las feministas del Morena en la Internacional Feminista, por ejemplo, que hubo hace algunos meses, donde participaron toda la línea de funcionarias de los gobiernos progresistas en América Latina. Todavía no queda claro si esto va a impedir el desarrollo de las tendencias más progresivas que ha tenido el movimiento de mujeres, en particular de los posicionamientos, que si bien han sido menores, ¿no? en relación al alcance que puede tener el oficialismo o la oposición, sí ha habido sectores que han tenido un posicionamiento que se reivindica independiente, ¿no? Independiente en el marco de las elecciones, independiente frente a las políticas del oficialismo y de la oposición, y sobre todo que buscan la movilización y el desarrollo de una perspectiva de confrontación con el gobierno, la derecha y las instituciones como vía para lograr sus demandas, ¿no? Y eso me parece a mí es un poco lo que tendríamos que rescatar de la movilización de las mujeres este sexenio, porque a pesar de todo lo que puedan decir y a pesar de que no hay una ruptura muy clara por izquierda con el gobierno, ¿no? Es decir, en efecto hay debilidad en el campo antagonista, la realidad es que las movilizaciones masivas, multitudinarias, la continuidad de las protestas y el hecho de que no se han resuelto las distintas demandas del movimiento de mujeres, lo que plantea la potencia o la posibilidad que abre es que se desarrollen las tendencias más progresivas y pueda avanzarse en la articulación desde una perspectiva independiente, con métodos de lucha más combativos, recurriendo a las calles y desde ahí abrir la posibilidad de construir un horizonte de emancipación que vaya mucho más allá de lo que hoy presenta como posibilidad de acción o como marco de acción tanto el Estado como la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, bueno, paro aquí. Me pasé 3 minutos, lo lamento. Y ya.